Pokémon. Una de las más grandes franquicias de videojuegos, y personalmente mi franquicia favorita. Desarrollado por la empresa Game Freak, convirtiéndose en una marca que es reconocida a nivel mundial. La fiebre de Pokémon y sus coleccionables criaturas ha desatado en toda clases de mercadería, como spin-offs, series de televisión, juegos de cartas, películas, muñecos, torneos competitivos, etc. No solo eso, esta saga de videojuegos está lleno de polémicas, rumores, e incluso, sus videojuegos son conocidos por estar plagados de bugs, desde su lanzamiento en 1996. En este video, hablaremos de esta franquicia, pero nos centraremos en la saga de videojuegos, y algunas que otras curiosidades del anime, y un tanto de la comunidad competitiva de esta franquicia. Para esto se ha creado este iceberg, espero les guste. Muchos de estos secretos de los juegos de Pokémon han sido confirmados e investigados de diversas fuentes, he tratado de mencionar los más conocidos por la comunidad, espero les guste, tanto como a mí me gustó hacer este video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres más videos como estos, te invito a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok para los cortos del canal, la meta es llegar a más suscriptores, haciendo crecer la comunidad del canal, y lo lograremos con la ayuda de ustedes. Ahora sí, empecemos. Nivel 1. Capsule Monsters. Capsule Monsters fue el primer arte conceptual del diseño de Pokémon, de Satoshi Tajiri, propuesto por primera vez a Nintendo en 1990. Según el libro Pikachu's Global Adventure, este concepto inicial se remonta a los años de la infancia de Tajiri, en los cuales había disfrutado coleccionando insectos. El sorprendente éxito de Yoshi, videojuego desarrollado en conjunto entre Nintendo y Game Freak, les generó un notable éxito, lo que les dio los recursos necesarios para desarrollar en ese entonces el proyecto llamado Capsule Monsters. El nombre Capsule Monsters está inspirado en las máquinas gachapón japonesas. Aparentemente, Tajiri tuvo problemas para registrar el nombre Capsule Monsters, por lo que lo cambió primero a Capumon, y luego a Pocket Monsters. Nombre japonés de Pokémon. Al principio algunos entrenadores tenían que recurrir usando látigos o jaulas para controlar a sus Pokémon, al mismo tiempo que existía la posibilidad de comprar estas criaturas a lo largo de la aventura, visto en el arte conceptual, esto se fue cambiando a lo largo del desarrollo, a la relación de amistad, tanto entre humanos y Pokémon. El concepto de intercambiar Pokémon fue incorporado en el juego por la necesidad de coleccionar estos monstruos de bolsillo, concepto que se fue perdiendo en los subsecuentes juegos de la franquicia, donde el conocido eslogan, "Atrápalos ya, hazte con todos" en España, fue quitado en los juegos de la tercera generación, Rubí y Zafiro. El primer Pokémon en ser creado para el juego, fue Raidon, esto se puede demostrar en el código interno del juego. Mew debajo del camión en el SS-An. Evidentemente, como ya es conocido, este rumor en el cual, se dice que en el camión donde está el puerto del SS-An, se encontraría el mítico Mew, Pokémon que solo fue distribuido mediante eventos en Japón. Muchas variaciones del truco, involucraban usar fuerza, o que necesitabas una llave, o un Nidoking al nivel 100. Era una completa mentira, pues no existía realmente ningún Mew en el camión en el puerto del SS-An. Sin embargo, Game Freak quiso hacerle un homenaje a este rumor, y decidió transformar esta mentira en un easter egg. En los juegos de Rojo Fuego y Verde Hoja, se incluyó un ítem escondido el cual, se trataría de una galleta lava, ítem muy raro de conseguir en estas ediciones. Mi signo y apóstrofo M. Mi signo, conocido como Ketsuban en la versión japonesa, es un Pokémon glitch que aparece en los juegos de la primera generación, principalmente en las versiones roja y azul. Su nombre deriva de missing, faltante, y no, abreviatura de número, por lo que su nombre significa número faltante, haciendo referencia a que carece de clasificación en la Pokédex. Se asignaba a espacios de memoria que no contenían Pokémon. En un principio, el juego estaba planeado para tener 190 criaturas, los cuales 39 fueron descartados de la versión final, dando origen a 39 diferentes misignos, que pueden aparecer en el juego. Mi signo es conocido por arruinarte el Hall de la Fama, y por multiplicar el sexto ítem de tu mochila, es muy bueno para duplicar Master Balls o pepitas, ítems que son muy raros de encontrar en el juego.
Comúnmente lo puedes encontrar al hacer el glitch del viejo de Ciudad Verde, el cual consistía en mirar el tutorial de cómo capturar Pokémon, y luego, volar a Isla Canela, y haciendo surf en la costa oeste. Ahora, dependiendo de tu nombre de entrenador, los Pokémon que te salían, variaban, entre mi signo y un Pokémon llamado _M. Los puedes capturar, pero si abusas de este glitch, puede borrarte la partida. Lo que yo hago es solo usarlos para la duplicación de ítems. Incluso Nintendo llegó a aconsejar liberar a mi signo, si es que lo has capturado, para evitar corromper por completo el juego. Tipo pájaro. El tipo pájaro, o Bird Type en inglés, es un tipo descartado que se encuentra en los juegos de la primera generación. Es de suponer que es una versión prototipo del tipo volador. El tipo pájaro no se puede encontrar en ningún Pokémon, solo se puede encontrar a través de glitches. Como el anteriormente mencionado mi signo, y _M, ambos tienen el tipo Bird como su tipo principal, mientras que tienen el tipo normal como secundario. Si se lo preguntan, el tipo pájaro no es súper efectivo, ni resistente a ningún tipo. Islas Fallo. Islas Fallo, también conocido como Glitch City, es el nombre que recibe en español un error de los juegos de primera generación. El truco se conoció en España en los años 2000 y 2001. Se debe entrar en la zona Safari de Ciudad Fucsia, guardar la partida y apagar la consola. Luego carga la partida y sal de la zona Safari, decir al guarda que no, luego volar hacia Isla Canela. Hacer surf a la derecha, hasta llegar a Islas Espuma, deberás hacer los 500 pasos de la zona Safari sin entrar en la cueva. Al rato el personaje aparecerá en la entrada de la zona Safari y al salir, estarás en las famosas Islas Fallo. Si se intenta salir de las Islas Fallo con surfo a pie, el juego se congelará, y la pantalla quedará en blanco. El glitch es más que nada, visual, como el juego no tiene las coordenadas exactas de dónde estamos, muestra gráficos basura. También usando un código de atravesar paredes, puedes forzar a que salga este fallo del juego. Aunque cuidado, que si haces un movimiento en falso, puede borrarte la partida. Profesor Oak, el campeón original de Kanto. Oculto en el código interno de los juegos de la primera generación, existe una batalla no usada, con el Profesor Oak, el cual tiene Pokémons con niveles más altos que tu rival. En esta batalla, el Profesor Oak tiene un Tauros al nivel 66, un Executor de nivel 67, un Arcanine de nivel 68, un Gyarados de nivel 70. Y el último Pokémon de la lista es la evolución final del inicial que no ha sido elegido ni por ti, ni por el rival. Mucho se especula, que esta batalla habría tenido lugar luego de la batalla final con tu rival, o quizás, como una prueba antes de capturar a Mewtwo, pero por razones desconocidas, fue removida, aunque se puede acceder mediante glitches. ¿Qué hay dentro de las Pokéballs? Muchos fans aún se preguntan, ¿qué es lo que hay dentro de una Pokéball? Si el Pokémon reduce su tamaño, o es como una bola mágica en la que el espacio es diferente, o si el Pokémon se transforma en datos o energía, para ser almacenado. El productor de Pokémon, Junichi Masuda, confesó cómo era una Pokéball por dentro y aunque no la describió con detalles, para no romper el misterio que envuelve a su funcionamiento, indicó que era un entorno muy confortable similar al de una suite de un hotel de lujo. Así pues, no se puede decir que los Pokémon tengan un mal lugar de descanso, más bien al contrario. Dentro de una Pokéball se podría decir que hay un entorno de lujo para los Pokémon. Gengar, la sombra de Clefairy. Una de esas teorías más habladas por la comunidad de Pokémon, es que Gengar, en realidad, es la sombra de un Clefairy. Parece haber todo tipo de evidencias para respaldar la información, aunque no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría, hay quienes dirán que Gengar no es una sombra, sino que es pura coincidencia. Todo esto es solo una especulación. Según la Pokédex de diferentes juegos, a Gengar se lo llama el Pokémon de las sombras, y dice que le gusta actuar como las sombras de los demás por la noche. Incluso añade la posibilidad de que el nombre de Gengar se derive de Doppelganger, lo que alimenta aún más su condición de imitador. Y que no necesariamente sea la sombra de Clefairy. Butterfree y Venomoth evoluciones intercambiadas. Las imágenes hablan por sí solas, miren el parecido entre Venonat y Butterfree, y Metapod y Venomoth, se parecen más físicamente que sus evoluciones finales. Pues existen algunas teorías, como que Butterfree es más débil que Venomoth estadísticamente, muchos argumentan que les intercambiaron sus lugares, para balancear el juego.
También pudo haber sido un simple error de programación, como son parecidos y ambos aprenden ataques psíquicos. Otra razón, es que la línea de Caterpie posee la habilidad Polvo Escudo, igual que Venomoth, y Venonat posee la habilidad Ojo Compuesto, la misma que Butterfree. ¿Se cambiaron las evoluciones? ¿Qué opinan? El primer Pokémon. ¿Alguna vez te has preguntado, cuál fue el primer Pokémon creado? En esta saga también hay un montón de lore muy interesante, lore que se ha ido expandiendo con cada juego. Y así hemos llegado al punto en el que incluso, se ha dado a conocer, cuál es el Pokémon creador de todo, y de todos los Pokémon. Y ese es nada más ni menos, que Arceus, considerado el dios de los Pokémon. Sí, Arceus sería el considerado el primer Pokémon de todos. Se sabe que es el que surgió de la absoluta nada, y creó todo el resto de criaturas. Así que cabe preguntarse, ¿cuál fue el primer Pokémon creado por Arceus? La primera criatura normal, por así decirlo, se trataría de Mew, el cual, fue la primera creación de Arceus. Esto es según el lore de la franquicia. Si vamos a la Pokédex, el número 001 es Bulbasaur, pero esto no sería factible, ya que la Pokédex estaría ordenada por los humanos, y el cual, no significaría que este Pokémon haya sido el ancestro de todos. En cuanto al primer Pokémon desarrollado para el juego, sería el anteriormente mencionado, Raidon, por el código interno del juego. Así que en conclusión, Arceus sería el primer Pokémon ya que es el dios, luego seguiría Mew, que sería el primer Pokémon creado por Arceus, Bulbasaur que es el número 1 en la Pokédex, y Raidon el primer Pokémon creado por Game Freak. Nivel 2. La bola GS. La GS Ball, bola GS en Latinoamérica por el anime, es un tipo de Pokéball hecha de oro por la parte superior y de plata por la parte inferior, de ahí su nombre, bola Gold and Silver. Fue introducida en la segunda generación. Es una Pokéball especial, que no sirve para capturar a ningún Pokémon, sino para activar el evento que hace que aparezca Celebi en el encinar, cuyo evento fue exclusivo en Japón, mediante un accesorio para la Game Boy llamado el Mobile System GB, accesorio el cual podíamos conectar nuestra Game Boy a un celular, y descargar contenido por internet, mediante pequeñas microtransacciones, sí, prácticamente un DLC, antes de que estos existieran. El evento solo se puede encontrar en las versiones japonesas del juego, ya que en la versión norteamericana, el objeto fue reemplazado por uno llamado Terusama, que es el nombre que se le puso a los objetos sin valor, es decir aquellos que tienen valores hexadecimales que no se usan para nada. El objeto fue reintroducido en las versiones de consola virtual de la 3DS, mediante un evento especial. En el anime de Pokémon, es otra historia, ya que fue parte de la temporada de las Islas Naranja, y fue un punto clave en la historia de Ash, durante su viaje a la región de Johto. En 2008, Masamitsu Hidaka, uno de los directores y guionistas de la serie, realizó una entrevista a la página web Pokébitch, en la que aclaró lo sucedido con esta Pokéball. La idea inicial era que en su interior se encontrase Celebi. Sin embargo, se decidió que Celebi sería el Pokémon legendario de la cuarta película, de manera que la idea original se consideró redundante. Así, la GS Ball fue descartada. Tras quedarse con César, los guionistas simplemente confiaron en que los espectadores terminarían olvidándolo. No obstante, no fue así, y durante mucho tiempo, la bola GS fue el tema de debate entre la comunidad, hasta que se realizó la entrevista y se descubrió el secreto que ocultaba esta ball. El jugador mató al Raticate de Blue. Aproximadamente a mitad del juego, en las ediciones rojo y azul, el jugador realiza una batalla con el rival dentro del SS-An. Entre uno de los Pokémon que tiene nuestro rival, es un Raticate, el cual, misteriosamente, no vuelve a aparecer en futuras batallas. Sin embargo, la siguiente vez que te encuentras con el rival, te lo encuentras viendo una tumba en la Torre Lavanda, como si estuviera despidiéndose de su amigo, pero él nunca te llega a decir nada de lo sucedido. Según la teoría popular, Raticate resultó gravemente herido en la batalla contra el jugador dentro del SS-An. Debido a la confusión a bordo del barco, tu rival no fue capaz de llegar a un centro Pokémon para curar a Raticate, el cual estaba grave, lo que provocó la pérdida del Pokémon. Otra teoría puede ser que simplemente lo dejó en la PC de almacenamiento, ya que las estadísticas de Raticate no son lo suficientemente buenas como para estar en un buen equipo, y simplemente lo cambió por otro. Autismo de Satoshi Tajiri.
Por muchos años ha circulado un rumor que asegura que Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, tiene algún tipo de autismo. Este rumor ha sido repetido por medios como si fuera un hecho, pero una investigación a profundidad del canal, Did You Know Gaming, reveló que el rumor es falso, y Tajiri no tiene ninguna clase de autismo. A pesar de ser un dato falso, el rumor se ha mencionado incluso en grandes medios, como la BBC. Sin embargo, una declaración de un empleado de The Pokémon Company puso fin a estos rumores, pues asegura que Satoshi no está enfermo y los sitios que lo afirman tienen información falsa. Pachirisu campeón del mundo. Pachirisu pasó a la historia de Pokémon como una de las peores criaturas que ganó un campeonato mundial de VGC, del año 2014. Y ayudó a que muchos miembros de la comunidad mantuvieran durante años una forma de pensar equivocada. El jugador, Seiyun Park, hizo historia en el Mundial de Pokémon 2014. Su Pachirisu mostró que en el VGC también se admiten sorpresas. La estrategia que usó Seiyun Park es que usó a Pachirisu como un disruptor, haciendo señuelo para evitar los ataques al compañero, y aguantando Cometa Dracos, y avalanchas de Tiranitar y Salamence. Sí que era super bulky el Pokémon, considerando sus stats algo mediocres, para los estándares de la competición. No cabe duda que hizo historia en el VGC de ese año. Lost Silver. Pokémon Lost Silver es una modificación de Pokémon Silver, más conocido como un ROM creepypasta. Este juego está desarrollado con la ayuda de RPG Maker XP, para PC. El juego es bastante raro, ya que nos encontramos dentro de una torre, donde el jugador va explorando, el juego se empieza a tornar oscuro, con un OUN deletreando diferentes palabras, mientras el jugador va perdiendo parte de su cuerpo, es en eso que nos encontramos en una habitación de color rojo con muchas personas, al final del camino nos encontramos con Rojo, y su Pikachu triste, este termina desapareciendo, y finalmente nos convertimos en un fantasma. El juego viene acompañado de una historia bastante larga, el cual envuelve a un joven comprando una copia usada de Pokémon Cristal en el GameStop. Este creepypasta es uno de los más conocidos y populares en internet. Pokerus. El Pokerus es un virus beneficioso que duplica la cantidad de puntos de esfuerzo ganados en combate. Fue introducido a partir de la segunda generación y descubierto cuando el profesor Elm llama para contarle al protagonista sobre el Pokerus. Generalmente al ser contagiado, se da un aviso al jugador en el centro Pokémon, el cual varía en diferentes generaciones, al que se acuda después de ser infectado. Proviene de las palabras Pokémon y virus, queriendo así decir virus Pokémon. Este virus es bastante difícil de conseguir ya que su probabilidad es 1 de cada 65.536 Pokémon. El Pokerus fue removido en Pokémon Escarlata y Púrpura, lo cual en la actualidad no es posible tener este estado. El Jardín Secreto de Bill. El Jardín Secreto de Bill es una leyenda urbana que podemos encontrar en los juegos de Pokémon Rojo y Azul. En la Ruta 25, se puede ver arriba de la casa de Bill, un pequeño camino, que se extiende al norte. El área, hipotéticamente, conduciría a un lugar conocido como, el Jardín Secreto de Bill. Se difundieron rumores de que Pokémon extremadamente raros, incluidos los 3 Pokémon iniciales del juego, podrían encontrarse allí. Los cuales son falsos, no existe ningún camino programado en esa parte del juego, y si intentas acceder con códigos de atravesar paredes, no encontrarás nada. Romperás tu juego por completo, así que no te lo recomiendo. Pokémon Stadium 0. Todos conocemos el Pokémon Stadium de la Nintendo 64, lanzado en América el 29 de febrero del año 2000, bueno, este en realidad fue el segundo juego de la saga en Japón, dado que existió un título anterior a este, el cual no fue lanzado en Occidente. Llamado simplemente, Pokémon Monsters Stadium, comúnmente conocido por los fans como, Pokémon Stadium 0. Esta primera versión del juego es casi desconocida para el resto del mundo, el objetivo son los combates con entrenadores Pokémon. El sistema de juego es muy sencillo, se escogen los 6 Pokémon con los que vas a combatir, y a continuación eliges atacar, cambiar o huir. Similar al Pokémon Stadium de Occidente.
La gran particularidad del juego radica en que se puede usar el Transfer Pack, además que solo podías escoger a 42 de los 151 Pokémon que ofrecía el juego, todos Pokémon en su última etapa evolutiva, a excepción de Pikachu. Esta es una versión incompleta del Pokémon Stadium que saldría en Occidente. Esta versión es realmente difícil, ya que ofrecen solo dos copas, la de nivel 30 y la de niveles del 50 al 55. Los entrenadores son basados en una competencia real que Nintendo había realizado en esos años, el Nintendo Cup del año 1997 y 1998 respectivamente. Competencias parecidas al VGC, de estos últimos años. Este es un juego muy interesante para los coleccionistas de esta franquicia. Buried Alive. Buried Alive es un popular creepypasta, el cual estaría presente en las ediciones de Pokémon Rojo y Azul. Se suponía que Buried Alive sería el jefe final en la torre Pokémon en Pueblo Lavanda, pero se cambió a Marowak a último momento. Para luchar contra él, se supone que debes caminar frente a una lápida y leerla, luego Buried Alive diría, estoy atrapado, y estoy solo, tan solo, ¿no te unirás a mí? Es entonces que empezaría la batalla. Buried Alive tiene un Gengar, Muki y dos manos blancas. Si logras vencer a Buried Alive, el juego se congela y borrará tu partida guardada. Pero si pierdes, Buried Alive diría, finalmente, carne fresca, y un montón de símbolos extraños. Luego arrastra al jugador bajo tierra, mostrando la pantalla de Game Over. Obviamente esto no es real, y no es más que solo un montaje. Pokémon basado en Dolly, la oveja clonada. Hay un Pokémon con forma de oveja cancelado, que estaba inspirado por Dolly, la primera oveja clonada del mundo. Este diseño se descartó, quizás por la pérdida prematura de Dolly en 2003. Se mencionó brevemente en el número 6 de la revista Gamer Magazine, donde se entrevistó a Junichi Masuda y Ken Sugimori, de Game Freak. El Pokémon fue rechazado, porque sería demasiado controversial para la época. No hay ningún arte conceptual conocido de este Pokémon inédito, probablemente se readaptó para convertirse en Marip, o incluso Fluffy. Pokémon Treta. Pokémon Treta es un juego arcade de Pokémon que se ha lanzado de forma exclusiva en Japón. Fue desarrollado por las compañías Takara Tomy y Marvelous AQL. Pokémon Treta es básicamente una máquina recreativa donde el jugador puede librar combates y atrapar Pokémon, pero con una funcionalidad que incluye el manejo de tarjetas de plástico conocidas como tretas, donde cada una representa a una especie Pokémon. Las máquinas cuestan 100 yenes para operar. Este juego de arcade jamás se llegó a distribuir fuera de Japón. También existió una versión para la Nintendo 3DS, llamado Pokémon Treta Lab, el cual utilizaba un raro accesorio que te permitía leer las tarjetas Treta. Medallas de Sabrina y Koga cambiadas. El gimnasio de Sabrina, especialista en los tipos psíquico, está plagado de entrenadores que usan Pokémon tipo fantasma / veneno. Siendo este último, el tipo en el que se especializa Koga. Y cuando derrotas a Sabrina, ella te da la medalla Pantano, y un pantano, es donde viven los Pokémon de tipo veneno. Mientras tanto, el gimnasio de Koga tiene múltiples Pokémon de tipo psíquico, en su mayoría, entrenadores que usan Drowsy e Hipno, tipo en el que se especializa Sabrina. Cuando derrotas a Koga, este te da la medalla Alma, y el alma se puede relacionar con el tipo psíquico. Muchos teorizan que en algún momento las medallas se cambiaron, específicamente, Sabrina debería darte la medalla Alma, y Koga la medalla Pantano. En la versión japonesa de los juegos no hay esta inconsistencia, ya que todas las medallas reciben el nombre de un color, así que esto quizás se debió a un error de localización. Imposter Oak. Imposter Oak, traducido como Profesor Oak Impostor, es una carta de entrenadores que ha aparecido por primera vez en la expansión Base Set de la colección del Pokémon TCG, el juego de cartas de Pokémon. El personaje es exclusivo del TCG, haciendo un cameo en el manga. Otras apariciones notables de este personaje, se destaca en el anime, en el episodio 245, en el cual, James está disfrazado del Profesor Oak Impostor, pero uno de los roles descartados del personaje, es que estaba planeado a ser uno de los villanos en el demo de Pokémon Oro y Plata, del Space World 1997, el cual se puede encontrar a este personaje en una casa, pero lastimosamente, ningún diálogo ha sido programado, dejándolo en un misterio el rol que podía haber tenido este villano, en la historia. Ditto es un clon fallido de Miwa.
Las razones de que Ditto es un clon fallido de Miwa son muchas, de acuerdo a la similitud entre Ditto y Miwa, el cual, tienen un color similar, tienen exactamente el mismo tono de azul en su forma variocolor, pesan lo mismo, ambos aprenden transformación por nivel, ninguno tiene género, Ditto puede ser capturado en el lugar en el que se encuentra el diario que narra la creación de Mewtwo, en Pokémon Amarillo, ambos comparten un único valor para todas sus estadísticas básicas, 100 en el caso de Mew y 48 en el de Ditto. Todo lo anterior es solo especulación de los fans, pero este rumor ha recibido bastante atención y hasta se le llegó a preguntar a Junichi Masuda, por parte de Game Informer, el cual, argumentó que nunca había escuchado de eso. En términos de cómo se diseñan los Pokémon, cada uno es un ser vivo único. Lo único de Ditto, es que es un Pokémon que puede cambiar de forma, pero creamos cada Pokémon con su propio elemento único, por lo que solo nos aseguramos de que todos sean formas de vida individuales propias. Kadabra baneado del TCG. El mundo de las cartas de Pokémon es uno completamente diferente, en comparación al de los videojuegos, y eso se debe a que los usuarios deben hacer uso de diferentes estrategias para salir ganadores, a diferencia de otro juego de cartas el cual hablaremos en otro video. Lo que sí es conocido, es que ciertas cartas del TCG, se han baneado del competitivo por estar muy elevadas de poder, o ya sea por motivos controversiales. Y para sorpresa de muchos, una de ellas fue baneada, desde hace más de 20 años. Hablamos de la carta de Kadabra, la cual fue retirada, después de que el mago, Uri Geller, lo demandó por usar su imagen, algo de lo que después se retractó con el paso del tiempo. No fue sino hasta enero de 2023, que la carta volvería a imprimirse en el próximo set de cartas de la franquicia, el cual se llamará, Pokémon Card 151. Al respecto, el ilusionista envió un comunicado donde expresaba su sentir con esto, donde pidió perdón por las molestias ocasionadas. Fueron ustedes y mis nietas las que me hicieron cambiar de opinión. Ahora todos podremos ver a Kadabra reunirse con los Pokémon originales en el juego de cartas este verano, dijo. Nivel 3. Quejas de grupos religiosos. A finales de los años 90 e inicios del año 2000, era popular en diversos canales de televisión abierta, las quejas de parte de grupos religiosos y padres, en contra del anime. La más conocida, fue Lolita de la Vega, en su programa llamado, Hablemos Claro, donde se desprestigia el anime, haciéndolo parecer como caricaturas nocivas para los niños, pero el caso más conocido fue del pastor, Josué Irión, el cual, llegó a satirizar la franquicia de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, hasta incluso a Disney. De la vida personal de Josué Irión no se sabe mucho, salvo que nació en Brasil, y actualmente vive en los Estados Unidos. En un completo desconocimiento del tema, el pastor satirizaba el videojuego, y las cartas TCG, al grado de decir que estos dibujos te absorbían el alma, o te causaban daños irreparables, refiriéndose a, los Nintendos, como la causa principal. Con una pobre pronunciación del español, obviamente, usuarios de internet no tardaron mucho en convertirlo en un meme, y ridiculizar sus predicaciones con remixes. Gigamaps Toxtricity Poster. Existe un easter egg en los juegos de séptima generación, Sol, Luna, Ultrasol y Ultraluna. Este easter egg es un póster, situado en las oficinas de Game Freak en Alola, que hace referencia a los Pokémon Gigamax, específicamente, Toxtricity, el cual aparece en los juegos de octava generación, Espada y Escudo. Como se puede ver en la comparación de la imagen, tiene un gran parecido al Pokémon. Este póster apareció años antes que se lanzaran los videojuegos de Pokémon Espada y Escudo, lo cual, Game Freak, ya nos adelantaba una generación antes, la idea de los Gigamax desde Sol y Luna. Esta no es la primera vez que Game Freak mete referencias sobre futuros juegos, ya se ha visto anteriormente, como en Pokémon X e Y, donde un mochilero nos regalaba una estatuilla rara de una región totalmente desconocida, que finalmente, resultó ser Alola. N es un Pokémon. Se sabe que N, uno de tus rivales en los juegos de Pokémon Blanco y Negro, es el hijo adoptivo de Gechis, ya que fue criado por Pokémon salvajes en su niñez. Muchos teorizan que este personaje es en realidad un Zoroark, ya que N tiene la capacidad de hablar con los Pokémon, y según afirman muchos miembros del Team Plasma, N tiene el corazón de un Pokémon. Además que muchos notaron la similitud de su cabello con el de un Zoroark.
En Pokémon Blanco y Negro 2, existe un Zoroark que te guía hacia el castillo de N, y cuando lo perseguimos, no vuelve a aparecer, sino que es el propio N el que se encuentra en la ubicación. Muchos teorizan que es el mismo N, convertido en Zoroark quien te guía a su castillo. ¿Qué piensan ustedes? Guión original de la tercera película de Pokémon. El hechizo de los Unouun, es la tercera película de la famosa franquicia Pokémon, estrenada en Japón el 8 de julio de 2000, y un año más tarde, en el resto del mundo. Esta película tendría un guión completamente distinto al que todos conocemos. La primera versión de la historia fue escrita por Takeshi Shudo, conocido por su trabajo en las primeras 3 temporadas del anime, y sus películas, además de ser el creador del Pokémon legendario, Lugia. Según el blog del mismo Takeshi, en la primera versión de la película, se trataría de explicar el verdadero origen de los Pokémon como especie, de cómo anteriormente estas criaturas no habitaban en el mundo, sino que en esta película, se mostrarían animales reales, sí, algo muy extraño en la franquicia, ya que, en este punto, los Pokémon serían los equivalentes a los animales, en este universo. Según el primer guión de la película, se descubriría el fósil de un tiranosaurio Rex del mundo real, el cual, sería parecido a Godzilla, los ojos de aquel tiranosaurio empezarían a brillar de un color azul, y este cobraría vida, comenzando a atacar a nuestros héroes, destruyendo todo a su paso, incluso pasando a destruir Pueblo Paleta. También se menciona que el tiranosaurio habría destruido el laboratorio del profesor Oak, provocando que el profesor saliera y dijera, sabía que este momento llegaría algún día, pero no sé por qué llegó a esto. El tiranosaurio llegaría a la base del equipo Rocket, haciendo que la organización se viera involucrada. Ash, Misty y Brock junto con James, Jesse y Meowth debían detenerlo. Esta primera versión de la película tiene una trama apocalíptica y fuerte, tratándose de una franquicia para niños. Obviamente el guión fue rechazado, por el simple hecho que alteraría el universo Pokémon, además que una historia donde personajes inanimados ganan conciencia y regresan a la vida, no funcionaría. El guión de la primera versión de la película fue vendido en una subasta, por una persona llamada Sue, sin embargo, esa persona no ha vuelto a aparecer nunca más, y en la actualidad, el guión de esta primera versión de la película, es considerado Lost Media. Pokémon Rosa. Según filtraciones de Pokémon en 4chan, los cuales, incluyeron los códigos fuentes de Pokémon Azul, y de Pokémon Amarillo, el cual hace referencia a un juego descartado de la primera generación, llamado, Pokémon Rosa, que estaba destinado a salir en conjunto con Pokémon Amarillo. No se sabe casi nada de esta versión, más que podía haber sido orientado a un público femenino. Se dice que hay 2 candidatos principales para el Pokémon de la portada de Pokémon Rosa, muchos teorizan que hubiera sido Jigglypuff, ya que es un personaje recurrente en el anime de Pokémon, además de haber sido incluido en juegos como, el Super Smash Bros. De la Nintendo 64, lo cual, sugiere que habría sido un potencial candidato de esta versión. Otra teoría sostiene que Clefairy hubiera sido otro potencial candidato, ya que los creadores planearon que este fuera la mascota principal de la franquicia, antes de que se le diera ese papel a Pikachu, además que, Clefairy fue la estrella del manga Pocket Monsters, que fue el primer manga de Pokémon. Sin dudas es una versión muy rara de este juego, que jamás llegó a salir a la luz. Cacofonía. Cacofonía, es una habilidad Pokémon introducida y exclusiva de la tercera generación. Cacofonía evita que el usuario sea afectado por movimientos basados en sonido. Lo mismo que hace la habilidad Insonorizar. A pesar de estar programada en el código de los juegos de la tercera generación, esta habilidad no ha sido utilizada por ningún Pokémon, y fue eliminada en las generaciones posteriores. La habilidad Cacofonía llegó a utilizarse en el Pokémon TCG, en la carta de Explode de la expansión de Diamante y Perla, solo en la versión japonesa del juego. Pokémon Monsters RPG. Pokémon Monsters RPG, o Pocket Monsters 64, fue un videojuego anunciado para la Nintendo 64 DD, pudiendo ser el primer juego de la saga principal de Pokémon para consolas de sobremesa. Fue mencionado por primera vez en una entrevista hecha a Shigeru Miyamoto para la revista Electronic Gaming Monthly en junio de 1997. Ninguna información sobre Pocket Monsters RPG fue revelada ni se ha vuelto a mencionar. Junichi Masuda, uno de los programadores principales de Game Freak, declaró que los juegos principales de Pokémon no se ajustaban a las consolas de sobremesa.
Pokémon Oro y Plata se estaban desarrollando en ese momento, mientras que el Nintendo 64 DD se había retrasado hasta el año 2000. Por lo que la existencia de un título principal para Nintendo 64 fue descartada. No fue culpa de Porygon. Porygon fue el Pokémon protagonista del polémico episodio, Soldado Eléctrico Porygon, el cual, terminó con varios niños en el hospital, e hizo que el Pokémon, se convirtiera en una especie de recordatorio, de este polémico episodio, lo cual, hizo que fuera completamente baneado de la serie. Nunca más volvió a aparecer, a pesar de que en los juegos, se le han agregado evoluciones. En 2020, a través de la cuenta de Twitter oficial de la franquicia, se publicó un mensaje con la frase, Porygon no hizo nada malo, y vaya que tienen razón, porque las luces que generaron la polémica no fueron emitidos por Porygon, sino que por Pikachu, al momento de usar Ataque Trueno. El tweet se volvió tendencia, y es que sin duda la justicia tarda pero llega. Una referencia a Porygon aparece en el anime 20 años después, de que se acusara al Pokémon de causar la polémica del episodio. Como una muestra de que los fans abogaran por la inocencia del Pokémon. El papá de Ash. Esta es una pregunta que ha existido desde hace más de 2 décadas, ¿quién es el papá de Ash? Existen infinidad de teorías acerca de este tema. Tanto el papá de Ash como el abuelo de Ash se saben que son entrenadores Pokémon. El señor Ketchum inició su travesía desde Pueblo Paleta y llegó a Ciudad Verde en solo 4 días, además sabemos que él está muy orgulloso de su hijo Ash y que lo quiere mucho. Todo esto anterior lo conocemos gracias al capítulo 2 de la serie, pero después del segundo capítulo, el papá de Ash nunca más es mencionado. Los fans especulan que pueden ser muchos personajes, uno de ellos es Giovanni, nada más ni menos que el líder del equipo Rocket, al estilo de la película Star Wars. Esto es muy comentado por la comunidad de Pokémon, aunque ya ha habido acercamientos entre ellos dos, sobre todo en la temporada blanco y negro, y parece ser que no es el caso. Un personaje que muchos teorizan, es Silver. No este Silver, sino este. Fue en el capítulo de la miniserie de las crónicas Pokémon titulado En búsqueda de la leyenda. En la crónica, Richie le dijo que se parece a un amigo, un entrenador llamado Ash, a lo que Silver respondió como si este lo hubiera conocido. Aunque en ningún momento de la serie, este se llegó a encontrarse con Ash. Otros de los candidatos como el padre de Ash, son el profesor Oak, Sir Aaron, Bruno, hasta personajes descabellados como Mr. Mime. Sí, realmente no quiero pensarlo, ya que sería muy aterrador para los niños. El papá de Ash ha sido mencionado en el reciente especial de Pokémon, El distante cielo azul, el cual trata de Ash, volviendo a Kanto, luego de volverse campeón mundial, y parecía que por fin íbamos a conocer al papá de Ash. Pero, una serie de sucesos hacen que Ash se retrase y el anime nos deja con las ganas, porque al final, resulta que el padre de Ash se ha ido antes de que su hijo pueda verlo. ¿Quién será el padre de Ash? ¿Llegará el día que conoceremos a este misterioso personaje? Pokémon Diamante, Game Boy Color. Pokémon Diamante para la Game Boy Color es una versión bootleg, modificación de otro juego japonés, llamado Keita Idenhou, Telefan, el cual, posee 2 versiones. La versión Power, que se usó para hacer Diamante, y la versión Speed, que se convirtió en Pokémon Jade. Telefan claramente, es una copia descarada de Pokémon, no solo integrando monstruos de bolsillo y el concepto similar de las batallas, sino que en este juego, deberás llamar por teléfono a las criaturas que atrapas. Además que los monstruos de las portadas, son falsos, ya que no aparecen en el juego. La portada de la versión Diamante es un Dragonair modificado, y el de la versión Jade, es una versión alterada del espíritu del bosque, Shishigami. Es uno de los pocos juegos bootleg que vinieron en forma de cartucho, actualmente, es muy buscado por los coleccionistas. Pokégox. Los Pokégox son Pokémon falsos muy raros y poderosos, incluso más poderosos que Mew y Mewtwo, supuestamente existentes en las copias de Pokémon Rojo y Azul. Estos Pokémon eran casi imposible de conseguir, con requerimientos tan absurdos como, que se tenía que pasar 200 veces la Liga Pokémon, hablar con tal personaje tantas veces, acceder al jardín secreto de Bill, o a ciudades inexistentes del juego. O que requería el uso de una piedra niebla, ítem que evolucionaba a Pokémon que estaban en su etapa final. Todo esto se hizo viral en internet, dado que la página, Pokémon Factory, realizaba capturas de pantalla de estos supuestos Pokégox, que en realidad eran interpretaciones de la gente, acerca de estas criaturas.
El Pokégod más famoso fue sin duda, Pikachu, el cual era una supuesta evolución tipo agua de Pikachu, basado en una versión beta de Marill, de la segunda generación. Otro era el conocido, Flaret, que si sois bien atentos, no es nada más ni menos que Ridley, de la saga Metroid. La gran mayoría de estas criaturas eran modificaciones existentes, con descripciones sumamente exageradas, otros simplemente, eran basados de Pokémon exclusivos del anime, como el Onix de cristal. Muchos de estos Pokégogs se pueden encontrar por internet, aunque sean falsos, estas criaturas y su misticismo que los rodea, se ha vuelto un tema de culto, en la comunidad de internet. Nivel 4. La supuesta guerra en Pokémon. Las teorías de una supuesta guerra Pokémon, se da por las extrañas palabras del líder de gimnasio, el Teniente Search, justo antes de enfrentarnos con él. El cual, nos menciona de una supuesta guerra, donde ha combatido con sus Pokémon eléctrico. Chico, no vivirás mucho tiempo en combate, no con tan poco poder, yo te digo, chico, los Pokémon eléctricos me salvaron durante la guerra, ellos paralizaron a mis enemigos, lo mismo voy a hacer contigo. Salvo las palabras del teniente, no hay demasiados datos sobre la Gran Guerra Pokémon, o Guerra de Kanto, por lo que tampoco se conocen exactamente cuáles habrían sido los motivos o el detonante que lo habría provocado. Muchos teorizan que la región de Kanto en algún momento ha estado dividido en distintos bandos, y por algún motivo, Search fue destinado a Kanto, por sus superiores desde Teselia, para apoyar a la región. Este también es conocido como el Rayo Americano, y claramente, la región de Teselia vendría siendo el equivalente a Nueva York, Estados Unidos. El conflicto también pudo haber sido con la vecina región, Yoto, o que simplemente, esto fue una referencia a la Segunda Guerra Mundial, ya que en este caso, Kanto pasaría a ser Japón, y Teselia, Estados Unidos. Eso explicaría la razón de la ausencia de adultos de la región, y por qué no tenemos un padre. Todos ellos habrían ido a la guerra, y lamentablemente, muchas vidas se habrían perdido. Mega Flygon. Se descubrió que en un inicio, Flygon iba a tener una mega evolución, en Pokémon X y Y. Sin embargo, según palabras de Ken Sugimori, junto a su equipo de diseñadores, decidió desecharlo del juego, porque el diseño no le convenció para nada. Esto sin duda no paró a los fans, que le han dado diferentes interpretaciones al posible diseño de Mega Flygon. No se ha logrado filtrar el diseño descartado por Game Freak por el momento. Rattata. Hablemos de estrategias competitivas en Pokémon, este nombre hace referencia a lo siguiente. F de Focus Sash, Banda Focus, E, de Endeavor, Esfuerzo, A, de Kick Attack, Ataque Rápido, y R, de Rattata. En realidad cualquier Pokémon de nivel 1, sirve para esta estrategia, aunque es Rattata quien la ha protagonizado. Para hacer esta estrategia, se debe equipar la banda Focus al Pokémon, o tener la habilidad Robustez, el Pokémon sobrevivirá a cualquier ataque a un PS. Es entonces que el Pokémon debe usar Esfuerzo, es un movimiento que obliga a los PS del enemigo a igualar los del usuario, y al siguiente turno, usar Ataque Rápido para poder derrotar al rival. Esta estrategia tiene un par de puntos débiles, no funciona en fantasmas, tampoco en diferentes climas que causen daño, y no funciona en batallas dobles. Sinceramente, puedes usar esta estrategia para trolear a alguien. Pokémon en Sega. Con el paso de Sega a Third Party, la compañía fue capaz de alcanzar un acuerdo con Nintendo para lanzar varios juegos para su sistema, Sega Pico. El Sega Pico es una computadora educativa, que contenía cartuchos en forma de libro. La Sega Pico tuvo 3 títulos de Pokémon exclusivos, Pokémon Catch the Numbers, Pokémon Advance Generation, Hiragana and Katakana y Pokémon Generation Loud Battle. Lanzados entre 2002 al 2004. La mayoría de estos juegos eran educativos, enseñando a caligrafiar japonés. Incluso llegó a salir una versión de la consola con la cara de Pikachu. Todos estos juegos son basados del anime. Los juegos son una rareza hoy en día, ya que fueron lanzados exclusivamente en Japón. Síndrome del Pueblo Lavanda. Durante los meses posteriores al estreno de Pokémon Rojo y Verde en Japón, se presentó el caso de la pérdida de 104 niños, entre 7 y 12 años. En todos ellos, los padres de los menores alegaban que sus hijos se encontraban enganchados al juego. A este fenómeno, se le conoció como el síndrome del pueblo lavanda.
Al analizarse los cartuchos, las autoridades encontraron que la partida de estos jugadores se encontraba en Pueblo Lavanda. El mito alrededor de esta historia desencadenó en una de las más tenebrosas creepypastas en el mundo Pokémon. La leyenda cuenta que la canción que se reproduce en el mencionado pueblo tiene oculta en su tonada un mensaje. En resumen, la melodía producía fuertes dolores de cabeza, insomnio, y una depresión muy fuerte, inapropiado para personas de tan corta edad. Se argumenta que esto ocurre si escuchas la melodía en las versiones japonesas del juego. Pokémon Life. Pokémon Life fue un musical en live action, basado en la popular franquicia Pokémon. Recorriendo los Estados Unidos desde septiembre de 2000 hasta enero de 2001, el programa duró aproximadamente 90 minutos, y fue producido por Radio City Entertainment, 4Kids y Nintendo. Este show musical estaría basado en el anime. La trama seguiría a Ash Ketchum, Misty y Brock mientras viajan a un concurso, para ganar la codiciada medalla diamante. El evento resulta ser parte de un plan del malvado equipo Rocket, y su diabólico líder Giovanni, para apoderarse del mundo. Marcando la aparición de un Pokémon exclusivo, Mecha Mewtwo. Además que en este show se revela que Giovanni fue un antiguo novio de Delia Ketchum, la mamá de Ash, cuando ésta era más joven. Se planeó su transmisión por televisión, además de un lanzamiento en VHS. Sin embargo, estos planes fracasaron, y no han aparecido transmisiones completas del show, al menos en su emisión original, en Estados Unidos. Gracias al canal de YouTube The Cooler Yamask, el cual logró subir el show, el cual fue presentado en 2001, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Incluso con doblaje latino, a diferencia de Estados Unidos, este sí fue transmitido en televisión mexicana. Relicanth es un mapa. Muchos teorizan que Relicanth, Pokémon de la tercera generación, es un mapa del tesoro, eso se dice, por las manchas que posee en su cuerpo, los cuales hacen referencia a Pueblo Ormar, o la caverna submarina de los Regis, e incluso, a la isla Espejismo. Otras teorías descabelladas dicen que hace referencia a la región de Alola, específicamente Hawái, aunque solo son meras especulaciones. Los perros legendarios son Ibis. Esta teoría está conectada con el lore de Pokémon Oro, Plata y Cristal y sus remakes. Juegos de la segunda generación. La historia de estos juegos nos cuenta sobre la Torre Quemada, el cual, 3 misteriosas criaturas, acabaron atrapadas en el incendio de dicha torre, terminando con la vida de los misteriosos Pokémon. Es entonces que el Pokémon legendario, Ho-Oh, utilizó su poder para devolverles la vida. Y les otorgó nuevos poderes, y apariencia. Esta historia también nos cuenta la miniserie, Pokémon Generations, más específicamente, el episodio 6, el cual nos muestra estas criaturas, que no parecen ser Pokémon. La teoría más conocida, es que aquellos Pokémon que fueron carbonizados en la torre, fueron Vaporeon, Jolteon y Flareon, evoluciones de Eevee. La teoría se sostiene por la prominencia de Ibis en la región, las chicas kimono usan todas las evoluciones de Eevee, además que sus habilidades ocultas, coinciden. Todo tiene sentido, las evidencias están sobre la mesa, solo hace falta que Game Freak lo haga canon, y el misterio estaría resuelto. Pokémon Vietnamita. Pokémon Vietnamita, o Pokémon Vietnamese Crystal, es el apodo que se le da a una versión pirata, del videojuego Pokémon Crystal, que se hizo viral por sus malas traducciones al inglés. Aunque se desconoce exactamente cuándo se hizo la versión pirata, se presume que circuló en 2001. Probablemente se tradujo de una versión pirata del chino, que a su vez, se tradujo de una versión japonesa. Este juego incluso tuvo cartucho circulando por el mercado negro. La jugabilidad es la misma, solo que las palabras usadas en este bootleg no tienen sentido, como que reemplazan la palabra Pokémon por elfos. Sí, en este juego coleccionas elfos, o cuando obtienes un objeto, dices groserías. Y muchas veces, el diálogo de este juego está completamente roto. Muchos usuarios en YouTube hacen gameplays de este juego, te aseguro que no pararás de reírte, con las tonterías que dicen los NPC en este juego. Rojo habló. El entrenador rojo, es uno de los personajes más icónicos de la franquicia. Considerado el entrenador legendario, fue capaz de disolver al equipo Rocket en Kanto, y volverse el campeón de la liga. No fue hasta la segunda generación, donde lo podíamos encontrar en la cima del Monte Plateado, al hablar con este, simplemente nos respondía con puntos suspensivos. Desde ese momento, este sería la característica principal de Rojo, un entrenador callado, el cual no decía ninguna palabra.
¿Pero sabías que Rojo llegó a hablar en un juego? Esto sucedió en Pokémon Masters X, una app, videojuego free-to-play, tipo gacha, para dispositivos móviles con Android y iOS. Con frases como, no hacen falta las palabras, e incluso, hablando en varios momentos clave, aunque esto es muy raro de ver. Rojo nunca ha estado mudo, sino que nunca se le ha dado las ganas de hablar. Fantasma de Pokémon X-Y. Concretamente, este curioso evento ocurre en un edificio en Ciudad Luminaria, si subes el ascensor y accedes a la segunda planta. Al salir del ascensor tu personaje quedará inmóvil, ante la repentina aparición de una joven misteriosa justo detrás de ti. Será entonces cuando la chica fantasma pronuncie la frase, no, tú no eres. Tras ello la joven desaparecerá. Esta chica usa el modelo de la Hexmaniac, conocido como bruja en español. Luego de este terrorífico evento, la puedes encontrar en el Gran Hotel Ricachilton, la cual te dice, silencio, no puedo escuchar el ascensor. Esta chica ha quedado en la mente de muchos jugadores. Durante una entrevista con Kotaku, Junichi Masuda, se quedó perplejo cuando le preguntaron por la chica fantasma. Solo se echó a reír, diciendo, nosotros no pusimos eso en el juego. La chica fantasma también aparece en Rubí Omega y Zafiro Alpha en el Monte Pírico, con el mismo mensaje. Sin dudas esta chica ha dado mucho de qué hablar en la época, además que el internet se ha encargado de hacer el resto. Si es que entienden a lo que me refiero. El secreto de la profesora Ivy. Uno de los mayores misterios del anime de Pokémon, es lo que le ocurrió a Brook durante la segunda temporada. Resulta que mientras Ash exploraba las Islas Naranjas, Brook decidió quedarse a ayudar a la profesora Ivy en su laboratorio en Isla Valencia, como este se había enamorado de ella, muy típico del Brocas. Al finalizar la temporada, cuando Ash regresó a Pueblo Paleta, encontró a Brook allí, pero no estaba seguro de qué había pasado. Y cada vez que alguien le preguntaba qué pasó con la profesora Ivy, Brock se ponía en modo depresivo, en un tono azul y solo respondía cosas como, no menciones ese nombre. Realmente uno de mis gags favoritos de la serie. Ahora bien, muchos no tardaron en hacer teorías, de qué es lo que había pasado con la profesora Ivy. Entre las más famosas teorías, es que muchos argumentan que la profesora, es hombre, no hay pruebas para afirmar esto, en lo personal no lo creo, yo diría que se ve demasiado femenina como para haber sido uno. Además hablamos de finales de los años 90, momento en que la temporada estaba en emisión, estos temas serían muy polémicos para la época. El tema volvió en 2020, cuando un fan conocido como The Aclord Popo, tuiteó acerca de un supuesto mensaje de Takeshi Shudo, ex guionista del anime de Pokémon, el cual dice, que Brock fue devastado por descubrir que la profesora Ivy, tenía gustos por las mujeres. Sí, no es de esperar que el tweet haya llamado la atención de muchos usuarios en cuestión de horas. El supuesto dato, provenía de las novelas Pocket Monsters de animación de Takeshi Shudo, pero hay dudas acerca de eso. Cabe señalar que estos libros nunca se lanzaron de forma oficial en el resto del mundo. Además que la trama de estas novelas solo llegó hasta la batalla con el Teniente Search, mucho antes de la temporada de las Islas Naranja. Algunos creen que este dato viene del blog de Takeshi Shudo, que a pesar de su pérdida en 2010, todavía existe. Al final resultó que este tweet es falso. Analizando las circunstancias del anime, y de cómo Delia Ketchum lo encontró tirado, mi teoría es que al pobre de Brook, lo sobreexplotaban en el laboratorio, ya que este era el encargado de hacer las labores del hogar, mientras la profesora y sus asistentas solo se dedicaban a investigar, y como a Brook solo lo veían como un sirviente, es posible que este huyera hacia la casa de Ash, escapando de su cruel destino con la profesora. Descarto la teoría que la profesora Ivy lo rechazó, ya que el Brocas ha sido rechazado por muchas chicas a lo largo de la serie, y con ninguna, ha llegado a tener ese comportamiento. Lo único que está confirmado por los creadores de la serie, es que el motivo del por qué se fue Brook por una temporada, es porque en ese tiempo, existía la posibilidad que la audiencia, vea a Brook, como un estereotipo racial, por sus ojos. Así que por un tiempo, fue cambiado por un nuevo personaje llamado Crazy, pero al pasar los capítulos, esto nunca pasó. Es más, muchos extrañaban al personaje así que Brook regresó a la serie. Posiblemente nunca tengamos una respuesta oficial acerca de este misterio. Nivel 5. Pokémon X e Y, se trataría de aliens.
Esto se refiere a una publicación de un usuario llamado Exisider, en 2014, antes del lanzamiento de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, el cual afirma documentar contenido eliminado de Pokémon X e Y, obtenido directamente de los empleados de Game Freak. Si bien estas afirmaciones no se pueden confirmar, lo que las hace interesantes es que muchas de estas ideas propuestas parecen similares a material que ha aparecido en los juegos posteriores de X e Y. Este post es llamado Los expedientes secretos X de Pokémon. El post completo está en inglés, pero en resumen, el plan de la historia inicial de los juegos de la sexta generación estaba planeada como una historia de aliens. La organización malvada del juego, conocido como Team Flare, era como una especie de hombres de negro, el cual eran extraterrestres que se hacían pasar por humanos con el objetivo de destruir la región de Kalos. Su misión era atrapar a Z, un extraterrestre que se estrelló en la Tierra hace mucho tiempo. A diferencia de la historia final producida, Z tendría a Floete como compañera en todo momento. Este Floete solo fue usado al final del juego. Hubo planes para distribuir este Floete, terminando inutilizado en el código interno del juego. Lysandre es el líder de los alienígenas, y originalmente iba a ser el profesor Sycamore. Ambos se tratarían de la misma persona, siendo que cambiarían de personalidades, algo parecido como el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se planeó que el tipo Hada fueran alienígenas del espacio, siendo Pokémon que recientemente habían llegado a la región. La líder de gimnasio, Valeria, era uno de estos aliens que llegaron a la región, aunque, en la versión final aún quedan remanentes de esto, en sus ojos, ya que posee los ojos de un alienígena. La campeona Diantha también sería uno de estos alienígenas, aunque sería uno benevolente. Esto se cambió, en la versión final, a que ella es actriz, aunque esto se refleja en su vestimenta, muy extraña para ser solo una actriz. Otra información que venía de la supuesta filtración, es que la primera líder de gimnasio, Violeta, estaba planeada a ser de tipo fantasma, la cual sería una reportera que tomaría sucesos paranormales con su cámara, lo cual fue considerada muy difícil para los jugadores. Al ser la primera líder de gimnasio, al final fue cambiada a tipo bicho. Grant, el segundo líder, era similar a la versión final, con la diferencia que iba a estar en silla de ruedas, además que los líderes de gimnasio iban a estar centrados en diferentes deportes. Los tipos de los iniciales eran diferentes, como que Chesnaught iba a ser planta acero, y del Fox fuego hada, cambiados para balancear el juego. E incluso iba a realizarse un cameo del año de Willy en la mansión embrujada, donde supuestamente iba a aparecer un Boo de la franquicia Super Mario Bros. Pero fue removido porque la gente pensaría que este se podría atrapar en el juego. Clemón y Bonnie originalmente habían sido intercambiados de edad, haciendo que Bonnie fuera la mayor y Clemont el menor. También se planeó diferencias de tamaño de Pokémon. Aunque finalmente, toda la trama de los aliens fue removido por considerarlo demasiado oscuro para un juego de Pokémon. Lo más interesante del caso es que algunos de estos elementos han sido usados en futuros juegos, como que el tema de los aliens ha sido introducido en los juegos de Pokémon de séptima generación, como los Ultra Entes. O el tema de los tamaños de los Pokémon, introducidos en los videojuegos Let's Go, o el tema del deporte que se introdujo en todo su esplendor en Espada y Escudo. Aún así, no se puede negar que Pokémon X e Y, probablemente habrían sido mucho más memorables si se hubieran incluido estos elementos. Si lo que dice la filtración es cierto, solo demuestra que Game Freak tenía una gran ambición para este juego. Demo Space World 97. En 1997, se llevó a cabo la feria comercial anual, el Space World 1997 de Nintendo, en Japón. Durante la presentación se mostró a la audiencia una demo jugable de Pokémon Oro y Plata. Lo que hace que esta demostración sea tan interesante, es la cantidad significativa de diferencias y aspectos que no se incluyeron en el juego final. Por mucho tiempo se creía esta demo perdida, hasta que en 2018, el ROM fue filtrado en internet, en su totalidad. Para sorpresa de muchos, el juego contenía numerosas diferencias. No solo el mapa de la región era completamente distinta, esta vez inspirado en todo Japón. Los iniciales son completamente diferentes. Se liberaron diseños beta de muchos Pokémon, algunos de estos nunca vistos por el público, como es el caso de Kotora o Raitora, Rin, o la cola de Slowpoke, hecha Pokémon, criaturas de tipo fantasma, inspirados en muñecos aterradores, también el caso de prevoluciones no usadas, como el de Growlithe, Bullpix, Doduo, hasta incluso, Tangela. Algunos de estos fueron usados en la cuarta generación.
Los dos nuevos tipos, Acero y Siniestro, tendrían diferentes ventajas y desventajas según la tabla de tipos. Por ejemplo, que el tipo normal sería súper efectivo al tipo Siniestro, mientras que los tipos normal resistirían este tipo. Los tipo agua y eléctrico serían súper efectivos con el tipo acero, mientras que el tipo acero sería inmune a su mismo tipo, o que el tipo veneno sería solo resistido por este último, en vez de ser inmune como en la versión final. Es fascinante que esta demo haya salido a la luz, ya que es considerado como parte de la historia del desarrollo de uno de los juegos más influyentes de la franquicia. Pokémon Learning League. Pokémon Learning League fue una serie web educativa que utilizó personajes del anime de Pokémon para enseñar a los estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas, lenguaje y consejos de vida. El sitio se lanzó por primera vez en otoño de 2006 e inicialmente era de uso gratuito, pero a partir del 1 de enero de 2007, el contenido del sitio se volvió de paga. En 2008, dejó de recibir nuevos suscriptores, pero continuó ofreciendo sus servicios a los suscriptores que tenía la página, hasta que se cerró al final del año escolar 2009. Desde entonces, las lecciones que aparecen en el sitio se han vuelto increíblemente difíciles de encontrar, volviéndose Lost Media. Si bien se puede acceder al sitio a través de Wayback Machine, la mayor parte del contenido Flash no se archivó. Dado que la serie se creó en Adobe Flash, no se puede acceder a ninguna de las lecciones reales. El 17 de enero del 2021, el usuario Ahmed Kal subió todos los archivos de la página web en archive.org, los cuales había descargado durante el funcionamiento del sitio, salvando este Lost Media. Filtración de Pokémon Z. Esto se refiere a la filtración del código fuente de los juegos de Pokémon en 2018, el cual señalan dos supuestos juegos que se iban a lanzar luego de Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, en el año 2015, hipotéticamente serían dos secuelas. Los llamados, Kalos Reserve 3 y 4. Esto es un tema que lo hablé, en el iceberg del Lost Media de los videojuegos. Básicamente Game Freak no tenía los recursos suficientes de la época, porque estaban centrados en crear otra IP, tan famosa como Pokémon. Lamentablemente en el año que debería haber salido estas hipotéticas secuelas, lanzaron el juego, Tambo, Davadas Elephant, videojuego que no gozó de popularidad y que prácticamente, pasó desapercibido por los fans. Además que terceras versiones de juegos de Pokémon, no venden tan bien como las versiones originales. Es por esa razón, que Game Freak, decidió no darnos Pokémon Z. Torre Bellsprout en Melee. Para Super Smash Bros. Melee, se estaba planeando un escenario basado en la Torre Bellsprout de la región de Johto, según afirmaba el mismo Masahiro Sakurai, pero fue descartado, y en su lugar se incluyó el escenario de Pokéglobos. Probablemente se trataría de uno de desplazamiento vertical. Actualmente hay muchas interpretaciones de los fans, de qué es lo que podía haber sido este escenario. El Rey Unknown. El Rey Unknown fue una leyenda urbana / creepypasta de internet, el cual aparecía si capturabas a todos los Unknowns en orden alfabético. Se dice que su objetivo es la destrucción de todo y de paso te borraba la partida de tu juego si es que no lo derrotabas. Según el creepypasta, esto ocurrió en una versión de Pokémon Plata, jugando a las 3 de la mañana, con 666 horas de juego. El Rey Unknown se comía a todos en el juego, hasta tu propia madre, era una bestia aterradora, que el jugador habría liberado al mundo Pokémon para la destrucción total. Como es de esperar, esta criatura no existe. Solo puedes capturar a los Unknown de la A hasta la Z, y los signos de interrogación y exclamación, y nada más. Giovanni se ahogó. Según el evento de Celebi, de los juegos de Pokémon Corazón de Oro y Alma de Plata, ocurre algo curioso. El evento ocurriría en el Encinar, donde Celebi nos lleva a través del tiempo. Una de las escenas que nos muestra, es a Giovanni dejando a su hijo Silver, para marcharse. Y luego de eso, Celebi nos lleva a otro tiempo. Esta vez en las cataratas Toho, y vemos a Giovanni oculto, queriendo volver con sus compañeros. Esto sucede durante la toma de la Torre Radio, de parte del equipo Rocket. El jugador en este caso interviene y finalmente vence a Giovanni. Esta es la parte bastante rara, ya que cuando Giovanni se va una vez que lo vencimos, se oye un splash. Ninguno de sus Pokémon sabe surf, muchos especulaban que Giovanni habría saltado y habría cometido, bueno, ahí lo tienen escrito. El personaje reaparece en futuras entregas, así que esta teoría puede que quede como solo especulaciones. Pokémon se casan con humanos.
Una de las curiosidades que más llama la atención dentro de Pokémon Diamante, Perla, Platino y sus remakes, está relacionada con un texto que aparece en la biblioteca de Ciudad Canal, donde podemos descubrir más información acerca de los Pokémon. Es aquí donde se encuentra un libro bastante polémico, donde nos habla de la relación entre Pokémon y humanos. En la versión del resto del mundo, nos hablan de cómo los Pokémon son muy cercanos a los humanos, donde incluso, comían en la misma mesa, pero en la versión japonesa, este libro ha ido mucho más allá. El cual nos dice, hubo un tiempo en el que los Pokémon se casaban con humanos, y también habían personas que se casaban con Pokémon. Sí, por razones obvias, esto fue censurado de todas las versiones de Pokémon Diamante, Perla y Platino, por considerarse inapropiado para los niños. Huevo malo. Un huevo malo, conocido como Bad Egg en inglés, es un fenómeno presente en los juegos a partir de la tercera generación, que ocurre con un Pokémon, cuyos datos están corruptos o posee estadísticas alteradas. Se tratan de huevos glitch que nunca se abren, o en el extraño caso en el que se abra, sale otro huevo, genial. Normalmente aparecen con el código de atrapar Pokémon de otros entrenadores o usando programas externos como el PKGEX. Lo más curioso de estos huevos es que dependiendo del juego tienen diferentes efectos, normalmente no puedes deshacerte de ellos, y estos terminan ocupando espacio en tu equipo o caja del PC, son por decir, como datos basura. Si tienes un huevo malo en tu partida, te recomiendo que lo intercambies a otro juego que vas a eliminar, ya que no recomiendo tener estos huevos, pueden llegar a ser peligrosos si es que lo tienes en tu equipo, no querrás que tu juego se congele en cualquier momento. Hiroshima y 911 provocan menos Pokémon. Luego de que en 2020 el código fuente de Pokémon Diamante y Perla fuera filtrado, algunos dataminers se dedicaron a explorar todos los secretos del juego. Esto provocó un hallazgo bastante raro, pues resulta que durante algunas fechas especiales, los Pokémon pueden aparecer con menor frecuencia dentro del juego. Los reportes de esta particularidad han sido publicados a través de Twitter, por la cuenta de Shiny Hunter Map. El promedio de apariciones puede bajar entre un 5% y 10% según la fecha del calendario en el mundo real. Por ejemplo, la tasa de probabilidades baja un 5% en festividades como Navidad, Año Nuevo, o incluso eventos como Hiroshima, lo hacen bajar aún más. Tal parece que la intención de los desarrolladores tiene que ver con buscar un poco más de respeto por parte de los jugadores, ante estas fechas importantes del año. Por otro lado, se desconoce si esto está presente en la quinta, sexta, séptima, octava o incluso novena generación de la franquicia. Fumbro. Fumbro es una estrategia competitiva muy malévola, que básicamente rompe el juego por completo. Además que está prohibida en todas las competiciones, e incluso en batallas donde todo vale, sí, Fumbro es una tortura. Básicamente, hacer esta estrategia, hará que los combates sean infinitos. Para hacer esto, necesitarás un Slowbro, equipado con Valla Zanama. Y tener los ataques, reciclaje, pulso cura, bloqueo y relajo. Para hacer esta estrategia prohibida, primero bloqueas a un Pokémon defensivo, haces relajo para curar cualquier daño, reciclas para recuperar las vallas Zanama cuando el PP se agota. Luego, cuando el oponente comienza a usar combate, usas pulso cura. Verás que las batallas se vuelven infinitas, no habrá nadie que te pare, incluso personas llegaron a más de 1000 turnos usando esto. Sí, es ridículo como un simple moveset puede hacer que una simple batalla se vuelva en una tortura. Pokémon Stars. Pokémon Stars fue un rumoreado título de la serie principal de Pokémon, que sería lanzado en Nintendo Switch en 2017. De acuerdo a los primeros reportes, Stars habría sido una edición mejorada en alta definición de los juegos Sol y Luna, previamente lanzados en Nintendo 3DS en noviembre de 2016. A pesar de la insistencia de los rumores, Stars nunca fue mencionado ni revelado oficialmente, y ningún juego de Pokémon relacionado a Sol y Luna no fue lanzado en Nintendo Switch. El sitio Eurogamer publicó que múltiples fuentes habían reportado que ambos juegos estaban siendo porteados a la recién anunciada Nintendo Switch. Bajo el nombre en clave de Pokémon Stars, el título supuestamente habría servido como la edición definitiva de la generación con una mejora en la definición y nuevas criaturas para atrapar. La existencia de Pokémon Stars generó gran controversia tras el anuncio de Ultra Sol y Luna. Tom Phillip, quien escribió el artículo de Eurogamer, es conocido por haber acertado en varios de sus reportes, como cuando filtró el diseño y especificaciones de Nintendo Switch o el anuncio de SNES Classic Mini.
Esto implica que sus fuentes son en su mayoría confiables. Si bien hay una cantidad decente de información sobre la existencia del juego, no es suficiente para confirmar si realmente existió, y no se han revelado prototipos ni capturas de pantalla sobre el juego. Aparte del supuesto logotipo que tendría el juego. No se han filtrado materiales, lo que significa que el juego es considerado lost media y su existencia no es definitiva. Nivel 6, final. Fetiches con waifus. Esto es más que nada una tendencia que ha ocurrido en cada generación de Pokémon, siempre nos falta una personaje waifu de buena figura, tanto Pokémon con forma humana, el cual se ha vuelto un tema de que hablar en la comunidad de Pokémon, sí, hablamos de los Pokéfurs. Por alguna extraña razón, Game Freak tiene un fetiche con personajes rubias tipo Cynthia, la bella campeona de Sinnoh, con personajes muy similares a ella en cada generación posterior. En la quinta generación tuvimos una chica sospechosamente parecida, llamada Elesa, la líder de gimnasio de tipo eléctrico. En la séptima generación también tuvimos chicas rubias tanto Lilia y Lusamin, esta última siendo una señora de 40 años, con un aspecto demasiado joven para su edad. Sin olvidar de las demás waifus que nos ofrecían las posteriores generaciones. A pesar de que los juegos de Pokémon en la actualidad sean incompletos, con mecánicas rotas, o llenos de glitches por doquier, en lo que se refiere a personajes femeninos, Game Freak no decepciona. Los gustos por las waifus de la saga Pokémon ha llegado a tal punto, que muchos fans se quejaron por la falta de waifus en las entregas de la novena generación, sobre todo en Japón. Imakuni. Tomoaki Imakuni, es el nombre de un personaje disfrazado interpretado por Tomoaki Imakuni y creado para la promoción de productos y servicios relacionados con la serie del Pokémon TCG. Imakuni apareció en muchos eventos promocionales en vivo, realizados en Japón entre 1997 hasta 2002, aunque sus apariciones han disminuido desde entonces. El personaje es muy bizarro, además de que tuvo una carta, la cual confundía a tus Pokémon, también decía que buscaba niños, para preguntarles, ¿quién es más lindo, Pikachu o él? Incluso llegó a aparecer en los juegos del Pokémon TCG, del Game Boy Color. También ha sido uno de los diseñadores de los videojuegos de la saga Pokémon Ranger. En la actualidad, está activo en Twitter, incluso dando noticias del mundo Pokémon. Tentacuil. Tentacuil es un Pokémon falso que se volvió viral, creado por un usuario anónimo, en la infame comunidad de 4chan. En 2010, un usuario anónimo decidió retar a los usuarios a dibujar a su Pokémon favorito, sin mirar ninguna referencia o imagen. Entre una de las pocas respuestas que recibió llegó una al parecer muy inocente. Era un dibujo un poco raro. Claramente el usuario no sabía dibujar al Pokémon, como nadie adivinaba de qué Pokémon se trataba, el usuario que hizo el dibujo respondió, es un Tentacuil. Pocas horas después todo 4chan había explotado de memes, acerca de esta criatura, con diversos fanarts creados por la comunidad. Claramente el Pokémon no existe, pero lo que sorprendió a todo el mundo fue la respuesta que dio el usuario. Fue incluido en diversos hackrooms de Pokémon, uno de los más conocidos fue en el Pokémon Clover, famoso hackroom creado por la comunidad de 4chan, el cual contiene bastante humor negro. Tentacuil era del tipo bicho psíquico, siempre se remarcaba su difícil aparición y en la descripción de la Pokédex solo aparecían las palabras de su creador. Poco a poco su popularidad fue quedando en el olvido. No fue sino hasta la filtración del demo de Pokémon Oro y Plata en 2018, donde se filtraron muchos diseños beta de muchos Pokémon, entre ellos la versión beta de Politoed, el cual cuadraba perfectamente con el diseño y la descripción de Tentacuil. Y junto a este descubrimiento, 4chan explotó de nuevo, pidiéndole perdón a ese usuario por haberse reído de él, algunos afirmando que es el mismísimo Junichi Masuda que hizo la publicación, hasta proclamándolo como un viajero del tiempo que no estaba para nada equivocado. Tentacuil llegó a formar parte de una de las leyendas más reconocidas en la comunidad inglesa de Pokémon de esa época. Entradas de Pokédex aterradoras. La Pokédex es una herramienta esencial de todo entrenador, pero también es usada para contar los orígenes y descripción de ciertos Pokémon. Lo curioso, es que, a pesar de ser una serie pensada sobre todo para niños, hay descripciones en la Pokédex, que son realmente aterradoras, algunas de estas vienen de varios Pokémon conocidos. Por ejemplo, Phantump.
Según una leyenda, son en realidad almas de niños que pasaron a mejor vida tras perderse en el bosque y se convirtieron en Pokémon al habitar un tocón. Shedinja. Es el caparazón de un bicho que cobró vida. Si alguien lo mira por la espalda, le robará el alma. Drifloon. Se dice que a veces desaparecen niños que agarran un Drifloon pensando que es un globo. Banette. Solía ser un muñeco de felpa al que abandonaron. Dicen que vive en vertederos de basura y que va buscando al niño que lo tiró en su día. Kadabra. Cuentan que una mañana, un niño que tenía poderes extrasensoriales, se despertó convertido en Kadabra. Palo Santo. Bajo el castillo hay masas de huesos secos de aquellos cuya vitalidad ha sido drenada. Gourgeist. Atrapa a su presa con los brazos, que parecen formar sendas machas de pelo, y entona una alegre canción mientras se regodea con su sufrimiento. Himno. Lleva un péndulo en la mano. Una vez ocurrió un incidente donde se llevó a un niño hipnotizado. Sinceramente, ¿no querrás encontrarte en la vida real con estos Pokémon? ¿En qué estaban pensando Game Freak al escribir estas descripciones? Pokémon sin color. Los Pokémon sin color, más comúnmente conocido como Pokémon albinos, es un extraño fenómeno que ocurre en los juegos de Pokémon de la sexta generación, X e Y, que hace que los Pokémon adquieran una apariencia monocromática. Nadie sabe por qué se da este caso extraño. Para encontrarte con un Pokémon albino, simplemente debes ir a las zonas de hierba cercanas a Ciudad Luminaria. Estos Pokémon carecen de colores a excepción de blanco, negro y tonos de grises. Cabe destacar que en el caso de que se capturara uno de estos Pokémon albinos, y se guardara la partida, al reiniciar, dicho Pokémon recuperaría su color original, perdiendo la monocromacidad y revirtiéndose el glitch, por lo que no es permanente. Realmente el concepto de Pokémon albinos me parece interesante, y me hubiera gustado que se vuelva oficial en la franquicia. Comercial perdido. Existe un supuesto Lost Media de Pokémon que anda rondando por internet. Se trata de un comercial perdido de un supuesto juego de la Game Boy Color, en el que sería un juego de plataformas, mostrándonos a Kotora como Pokémon principal, el cual es uno de los Pokémon no usados en la beta de Pokémon Oro del Space World 1997. El video fue subido por el usuario Shandrecos. Claramente esto es un montaje, además que el video se ve en alta definición, para ser uno de finales de los 90s. Tan solo basta con leer la descripción, que es un proyecto realizado por personas. Aunque es realmente fascinante la edición que se empleó en el video, pareciéndose muy real. Incidente en promoción de Burger King. Una de las más grandes polémicas de Pokémon, fue a principios del 2000, y el problema fue un juguete en forma de Pokéball. Burger King lanzó un conjunto de 57 juguetes de Pokémon debido al impacto que estaba teniendo en todo el mundo, luego del estreno de la primera película de Pokémon, entre los años 1999 y 2000. Los juguetes consistían en lanzadores de agua, juguetes con luces, trompos, llaveros, peluches, y el más exclusivo, era un Pikachu con sonido. Además de esto, venían dentro una tarjeta, con un Pokémon aleatorio, perfecto para intercambiar con tus amigos. Todo esto venía con una Pokéball para guardar tu juguete. Y a los 10 días de la promoción, los coleccionables se habían terminado. Es entonces que el presidente de Burger King, salió a ofrecer una disculpa afirmando que reabastecerían de nuevo los productos. Sin embargo, ocurriría algo que nadie tenía previsto. ¿Hubieron casos de personas que se atragantaron con las Pokéball? Esto provocó que la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, advirtiera a Burger King, que tenía que retirar sus juguetes, pero estos se negaron. Los casos aumentaron en Estados Unidos, los cuales tenían que ver con la Pokéball. El problema es, que la información entre la Comisión de Seguridad y Burger King se filtró a los periódicos. Esto dio la vuelta al mundo, tachando a la empresa como irresponsable, y para empeorar la situación, se publicaba un anuncio en la televisión que asustó a los niños acerca de la franquicia de Pokémon. Se aconsejaba a los consumidores a deshacerse de las Pokébolas, devolverlas o eliminarlas. Incluso si hacías la devolución, obtenías una orden de papas fritas gratis. Esto llegó a arruinar por completo la empresa Burger King, y no fue años más tarde que pudieron recuperarse de este desastroso comercial. Sin duda, esto es una de las historias más oscuras de la franquicia de Pokémon. ¿Los Pokémon pueden morir? Tanto en el anime de Pokémon, como en los videojuegos, hemos podido observar que los Pokémon solo llegan a ser debilitados en combate, pero nos podríamos llegar a preguntar, ¿estos realmente podían llegar a morir en algún momento?
En varios capítulos del anime así como en varias entradas de Pokédex, se afirma que este hecho puede llegar a ocurrir. ¿Pero cómo? Varios claros ejemplos se pueden encontrar en el anime de Pokémon, como que el Charmander que Ash rescata justo antes de que su llama se apagara, o la mamá de Cubone, en los juegos de rojo y azul. También el extraño caso del Stoutland anciano, presente en varios episodios del anime de Sol y Luna, el cual, finalmente, acaba falleciendo a causa de su vejez. ¿Es posible que un Pokémon pueda morir a causa de edad? ¿Cómo se sabe eso? Muchos cuestionan si esto se refiere a los niveles del Pokémon, ¿cómo es posible esto que habiendo cementerios en diversas regiones, tu Pokémon nunca se llega a morir? Además los Pokémon tipo fantasma en teoría son almas, ¿acaso los Pokémon se transforman en un Pokémon fantasma cuando mueren? Obviamente esta mecánica nunca ha sido introducida en los videojuegos, y dudo que Game Freak tenga la frialdad para decir que tu Pokémon ha fallecido. Es como todo en la vida, nada es para siempre, incluso en el mundo Pokémon. Se acabó. Espero les haya gustado este iceberg, recuerden que pueden complementar más datos interesantes en los comentarios, todavía vienen más, así que no se pierdan los secretos y curiosidades de sus series favoritas. Hora de los saludos, saludos para Juan Gamer 277, Iván J. Guzmán O, Juan Pablo Rosales, Moxito Gameplays, y Kazuya 315. Si quieres que te salude comenta algo respecto al video, estaré revisando los comentarios más seguido y pondré los mejores en los saludos. También no se olviden de visitar mis redes sociales, y mi página de Facebook donde estaré publicando los icebergs que uso en mis videos. En fin esto es todo por el video, cuídense, chao.